pues alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Dar las gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuérdese que la mayoría de las cosas está aquí. Hay algunas que quedan agachaditas, ¿verdad? Como siempre, dar las gracias al Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Las bendiciones para el pueblo dominicano y todo ser humano del planeta. Que Dios nos bendiga en este día y siempre. Hoy tenemos un día muy positivo. Ustedes saben que esta tarde la nación dominicana se llenó de alegría, sobre todo con la portada final de nuestro periódico, El Democrático, Alex, que es interesante, ya todo el mundo le dice nuestra Marilady, que acaba de poner en lo más alto del tope la bandera dominicana en Doha, Qatar. Me encanta Qatar. Vamos a ver si tiene sonido, Alex, porque esto vale la pena compartirlo. Ver la bandera de la nación dominicana ondear en lo más alto del firmamento. McPherson down the back straight. Remember, this is into pretty much a headwind down the back straight. Also going well, nice and smooth is Paulino on the inside of Miller Weibo. Miller Weibo with a little bit more work to do. Now the wind is going to start to take effect even more. Between 200 and 100 to go. And this is going to be the real test. We've got a bunch of 5 athletes. Who's going to come off the bend as they then start to enjoy something of a tailwind? And it's Paulino who's stolen a march here. Could we see an upset? Miller Weibo having to work very hard indeed. She won by almost a second in Tokyo. Paulino starting to rock and roll a little bit, but she looks to have got enough here. Paulino is going to take this. Miller Weibo running out of gas, run out of it into third place by McPherson. Now, what a shock that is. Bien, señores, esto definitivamente que colmó la atención del país, frizó el país a las 2:04 de la tarde del día de hoy. Es la noticia más interesante que tenemos para la nación y también para la gran parte del mundo allá en el mundo arábico, ¿verdad? En el Golfo, allá en Qatar. Así es que hemos sonado en todos los altos por la emblemática Doha, allá en Qatar, y que sirve de ejemplo para la nación dominicana y para el mundo. Qué importante este tema de apoyar a Marilady en esta nueva versión de esta Liga Diamante para ganar esta medalla de oro en Doha, Qatar, que me encanta. Esta ciudad es hermosa, allá del mundo de los Emiratos Árabes, al frente de Abu Dhabi. Así es la historia del día de hoy. Y dentro de ese mundo, el mundo de Arabia Saudí, pues el jeque, pues murió en el día de hoy también, Ale, a ver si es posible la portada del periódico. Está en esta noticia en su periódico El Democrático, que hace tiempo que
forma parte de las redes sociales y que ustedes pueden buscarlo, imprimirlo, compartirlo. A ver si es posible esta portada. Al final del periódico ustedes encuentran estas dos portadas dedicadas al mundo del Golfo Pérsico allá en Arabia Saudí, para dar este reconocimiento al jeque de Arabia Saudí, que ahí ustedes lo tienen, que en el año 2014 pues sufre un derrame cerebral y de esa época pues venía luchando por sobrevivir, pero el día de hoy fue declarado muerto allá en Abu Dhabi, una de las ciudades emblemáticas del mundo arábico, y que este señor en el año 2009, cuando la crisis financiera, pues solamente para que ustedes tengan una idea, donó 10.000 millones de dólares para que su estado retomara su fortaleza de ese reinado allá en el Golfo Pérsico. También una de las partes más destacadas en este momento es que cuenta con prácticamente 100.000 millones de barriles de petróleo en reserva para dar fortaleza a su gran imperio, diría yo, económico, uno de los hombres más ricos del mundo que se ha ido en el día de hoy. Servirá para siempre de ejemplo con esta torre de 838 metros de altura, la más alta del mundo. Hasta el momento no ha sido superada. Lleva su nombre perenne en el poderío de Arabia Saudí, para que ustedes sepan que él, desde 2004, fue el hombre fuerte de Arabia Saudí, y dedicamos este comentario para mostrar también nuestra solidaridad con el pueblo de Arabia Saudí, donde hay muchos dominicanos que también ya estamos en el universo. Ayer hablábamos precisamente de eso, de las funciones de los embajadores y de los cónsules y del cuerpo diplomático. Es interesante enlazar la nación dominicana. Nuestra solidaridad, como siempre, a la familia del califa, como le llamaban allá en Arabia Saudí, paz a su resto. Y nosotros entonces volvemos aquí para entrar ya a lo que es la nación dominicana, porque definitivamente el mundo sigue sobre ruedas, señor director. A ver, la primera de la tanda, ahí ustedes tienen, se realiza audiencia pública para conocer propuestas de metodología e implementación del procedimiento general de cálculo de la tarifa técnica de lo que es la factura eléctrica, tanto EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, pues van a tener esta gran apertura en compañía de las diferentes instituciones financieras para lo que es la cobranza de la energía eléctrica, que ya se siente el cobro, diría yo, pero muy abusivo por parte de esta EDES, la factura duplicándola en estos momentos de crisis, como que no le veo sentido a este tipo de alianzas estratégicas para perjudicar a la población nacional en un momento tan difícil. Vamos a esperar que estas reuniones de ellos pues lleve más tranquilidad a la población dominicana y que se pueda dar un servicio eficiente. Cuando la luz se va, que uno llama, le dicen siempre la misma historia, una avería, y la gente no duerme cuando no tiene su luz. Vamos a esperar en Dios que a esto se le siga buscando soluciones y que esta gente que llevan el conteo de lo que son los medidores pues puedan
hacer un buen trabajo en beneficio de la nación y con claridad meridiana, porque usted solicita una revisión de esa factura en Protecon y siempre sale negativo, o sea que eso no sirve, eso no funciona. De Protecon yo pienso que de cada 100 solicitudes tal vez da una, como tiro de gracia, será que la da. La siguiente, señor director, el mundo sobre ruedas, el presidente Abinader participa del primer palazo de la construcción de Secret Team Punta Cana, Resort y Spa, que creará 3,000 nuevos empleos. Bueno, esta actividad es interesante, 3,000 nuevos empleos para la zona de la Altagracia allá en Higüey, y que contó con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, así como don Fran Rainieri, en este nuevo emblemático hotel que lleva una inversión de 175 millones de dólares. Es interesante este punto. También estuvo presente la señora gobernadora de allá de Higüey, para que esto sirva también de canalizar los empleos. Recuérdense que ya el mundo quedó al descubierto. Ahora esta guerra de Ucrania ha estrellado a todo el mundo, como cuando dicen allá en el campo, el burro se cayó. Así aparentemente pasó con el tema de lo que es la guerra de Ucrania y quedar en el aire al descubierto el tema de China, sobre todo por el tema de los negocios. A ellos no les interesa ideología ya, lo que les interesa es billete. Y quedó al descubierto que son los mayores inversionistas en el mundo. Le ganó a todo el mundo. Lo de ellos es dinero, adiós a los comunistas. Ustedes ven, ¿por qué tienen que cambiar la agenda? Ucrania no cambió a todo. Todo se trata de comercio y ver cómo vamos a vivir mejor, tener una mejor calidad de vida. Para eso es que se hacen las inversiones y se buscan estas inversiones que sirven de protección a nuestro pueblo porque tienen un mejor empleo. Estos empleos se generan, pero además de eso benefician 3,000 empleos a unas 10,000 personas. Indirectamente. Imagínense ustedes los turistas que visitarán dentro de 2 o 3 años cuando esta cadena, que es una de las cadenas más grandes del mundo en hotelería, usted va a España y en cada esquina hay un hotel de la cadena IA. O sea que esto es interesante. Bueno, ya este es otro tema, Ale. Este es el tema del acuerdo con importantes aerolíneas de Canadá para potenciar el turismo. O sea, las 3 líneas más importantes de Canadá pues firmaron este convenio con el ministro David Collado. Ese fue un acto también interesante porque esto da empuje y da empleo también en el mundo de lo que es los viajes internacionales, pero también el Infoté va a tener que atacar duro con las clases de los muchachos para que aprendan el inglés y aprendan el francés. Son los 2 idiomas más importantes que se habla en Canadá y que puedan surgir muchos pilotos y equipos de trabajo de cada una de esas tripulaciones para que sirvan de empleo para la nación dominicana, esta concatenación de unidad en el trabajo para el turismo. El turismo mueve millones en el mundo entero y usted ni cuenta se da. Todos los millones del mundo lo mueve el turismo en el mundo entero. Imagínense ustedes que desde ya se está peleando para gastar una boleta que cuesta $1,600 por ver un solo partido del fútbol de la FIFA. Eso en octubre y ya no hay boletas. Así es la cosa del turismo, para que usted vea. Así es que vamos a ver la siguiente, señor director, el mundo sobre ruedas. Ya de esa hablamos, Alex. Ya de esa hablamos.
Vamos a seguir con la próxima, señor director. Esa sigue siendo parte de la misma historia de la firma de las líneas aéreas de Canadá. Aquí sí, la CAA soluciona la avería que había hace tiempo en los ríos. Qué interesante esto de Fellito Suberví, con este trabajo extraordinario aquí en los ríos. Qué bueno que se le haya buscado esa solución y terminar con ese lago que había en los ríos aquí en la parte norte de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, por donde está el Hospital de los Ríos. Qué bueno que se le buscó esta solución rápidamente a esta fuga de agua donde hay tanto barrio pidiendo un galón de agua. Son de las cosas que uno a veces no entiende. ¿Cómo es posible que en los principales barrios de la capital no esté el agua? Es uno de los puntos esenciales de la vida, el agua. Dense cuenta que toda la población en el mundo están al lado de un río, no están al lado de una montaña, es del lado del río que están. Entonces, ese punto es interesante. Vamos a ver la siguiente, señor director. Bien, República Dominicana y Marruecos desarrollan cooperación en el cambio climático. Todo lo que es intercambio es importantísimo, porque si no, la nación dominicana no recibe estos conocimientos ni este apoyo del reinado de Marruecos. Ustedes saben que esto está parte ya allá en España, que ustedes oyen decir, bueno, llegaron tantos barcos de refugiados de Marruecos. En este caso es trabajando por el tema del clima. Y esta actividad se está llevando aquí en la capital dominicana, en el Salón Eduardo Latorre, en la Cancillería. Aquí esa actividad pues la coordina el maestro Mapuit, ¿verdad? Para ayudar con este tema del cambio climático. Eso es interesantísimo. Vamos a ver la siguiente, señor director. El mundo sobre ruedas. República Dominicana privatizará los servicios consulares. Bueno, esto es parte de una moción que la gente se queda preguntando. Pero señores, donde ustedes deben hacer ese muñequito es en Haití. Hacer el muñequito entre Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Ahí que ustedes deben iniciar ese plan piloto, a ver si pela. Pero no, son los consulados más cómodos del mundo. Oigan bien, Argentina, Chile, oigan bien, dos de las naciones amigas más interesantes de nosotros, sobre todo el Cono Sur. Entonces, un plan piloto para privatizar. Entonces yo no voy a tener la oportunidad de ser cónsul un día, porque todo es un negocio, serven. Privatizar los consulados significa que ningún pobre va a llegar a ser cónsul nunca. Nada más para los ricos, presidente. Piense en esa parte, que esa es una de las partes en las que yo no estoy de acuerdo. Ese punto de los consulados. Porque aquí lo que hay que hacer es ser un buen ente regulador para obtener los mayores beneficios de cada uno de nuestros conciudadanos en el mundo. Entonces, ahí está involucrado también el consulado en Pekín. Imagínense ustedes. Son unos 6 consulados, pero realmente yo no estoy de acuerdo con ese dictamen, porque eso significa verdaderamente una privatización para los ricos. Ahí no va a poder entrar ningún dominicano que venga de clase pobre. Eso nada más es para ricos. Así es que Roberto Álvarez, yo pienso que por primera vez está bien equivocado. Como que no dan pie con bola a esta gente de la Cancillería, con nada. Ha sido una Cancillería como en el aire, de estos 2 años que llevamos de esa Cancillería. Uno puede decir, vamos a beneficiar al pueblo en nada, porque privatizar los consulados, pero es la única forma que el señor, entonces los partidos van a desaparecer, porque no tienen razón de ser. Pues, ¿para qué yo voy a trabajar?
en un partido político? Si todo va a estar privatizado. Porque la parte consular y diplomática, eso siempre es del Estado en toda parte del mundo. Que ustedes vean algunos chinchorros de que han puesto eso de plan piloto, olvídense de eso, que eso no corresponde a República Dominicana. Privatizar los consulados, no, este hombre se está volviendo loco. Así es que yo lo veo, pero el mundo es de lo loco, ¿verdad? Y el que no hace algo en la vida, pienso que esto es una gana de sonar, porque pienso que los diputados ni los senadores van a aprobar eso. Eso tiene que ir al Congreso, eso no es cuestión de que de una resolución y una pendejada de esta, que se inventan la gente. Ese sí deben ustedes interpelarlo también, para ver cuál es la problemática, porque uno de los medios dio la información del tema de Haití. Señores, eso no es de ahora, eso es viejo. El tema de Haití es un problema ancestral. Ahora, ustedes saben en lo que ustedes tienen que trabajar como diplomáticos, señores, canciller de aquí de la nación dominicana. Canciller, usted lo que tiene que trabajar es con la identidad de dominicano, que no se olvide de su historia, oiga bien, que no se olvide de su religión. En eso es que usted tiene que meterse, que aprendan 2 y 3 idiomas, que ponga a los dominicanos en el mundo a ser ente de representación digna del pueblo dominicano. Eso es lo que hace una cancillería de verdad en el mundo. Y eso fue lo que hizo grande al gran canciller francés, a quien se le dedica la historia más bella de lo que es un embajador en el mundo. Entonces, ese gran canciller como es Talleyrand, el francés famoso, que terminó siendo coronel de la Armada de los Estados Unidos, le hace un poquito de historia también, que los pueblos que no fomentan la historia van al fracaso porque pierden su identidad. Si aquí nos descuidamos y nos entra en el vudú, perdemos la religión católica. Después todo eso es invento. Dense en cuenta que pasaron los reyes más poderosos de la humanidad y la iglesia sigue sonante y campante, pero es donde quiere. Donde no quiere, hagan lo que ustedes quieran, que la iglesia sigue caminando en el mundo. Han habido reyes, emperadores que cambian de religiones, pero siempre la iglesia católica va a perdurar mientras exista humanidad. La iglesia católica, presidente. Póngale atención a los padres, a los obispos, a los curas y a toda la parte que tiene que ver con las iglesias, y todas unidas forman una sola. Ese es el punto emblemático. El pueblo dominicano tiene que dominar, los niños tienen que dominar la historia dominicana, tienen que dominarla. Cuando yo veía ayer el tema esto de retiro de los familiares de la diplomacia francesa, miren, a cualquiera le da miedo, porque estamos hablando de que Francia, ese es su idioma oficial, el francés y el creol. Entonces, si usted se retira, que es un imperio, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Enseñar a nuestros niños la verdadera historia tal como es, ¿verdad? Y dejar de estar inventando. Aquí somos católicos. Aquí no practicamos vudú. Aquí somos católicos, grábense eso, católicos. Aquí se cree en Dios. Cuando se pierden los valores, se pierde la identidad de la patria. El que desee seguir observando el periódico El Democrático, ustedes pueden buscarlo, compartirlo y analizarlo. Y a mí solamente me queda decirle que ya tenemos aquí nuestro invitado del día de hoy, el maestro de maestros, Manuel Núñez, que ya está con nosotros, y vamos a ir a una brevísima pausa para entonces entrar en 1935, 1961. Vamos a ver hasta dónde llegamos con el maestro Manuel Núñez, El Mundo sobre Ruedas. Llévatelo.
tenemos todas las razones para confiar en un futuro que estamos construyendo. Un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Héroes de la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar. Hoy estamos en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Bien, señores, con ustedes ya de regreso, aquí nuestro invitado de día de hoy. Recuerden que definitivamente hablar de la historia es un tema apasionante y sobre todo de un hombre que maneja perfectamente la historia dominicana, desde el inicio hasta el final y un poquito más. Así es que con nosotros ya en el día de hoy, don Manuel Ascencio. Núñez Ascencio, Manuel Núñez Ascencio, así es. Muchas gracias, Manuel, por aceptar esta invitación. Iniciamos de una vez con tu introducción en el día de hoy. Maestro, empezamos. Bueno, nos quedamos en la última ocasión en esa primera parte del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando él inició su gobierno, dijimos que era un gobierno que se iniciaba y que iba a ser un periodo de una dictadura de 31 años. No lo sabíamos, Trujillo gobernó legalmente 18 años de los 31 y el resto gobernó mediante interpósitas personas, mediante presidentes títeres, ¿verdad? Que se decía en aquel momento, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente, ¿no? Sí. Era el Trujillo. Y al mismo tiempo esos presidentes pues le rendían honor al jefe del Estado, que era Trujillo, porque él había sido, en cierto modo, el creador del Estado dominicano. Todos los organismos de nuestro Estado, las Fuerzas Armadas, en su estatus formal, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, es decir, de la República Dominicana, se hacía la aviación militar en aquella época, pero luego se llamó Fuerza Aérea Dominicana, la Marina de Guerra, los ministerios, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, que se llamó primeramente Superintendencia de Instrucción Pública, fueron creados durante ese periodo. Se le dio conformación al Estado Dominicano
Ese régimen igualmente creó el peso dominicano en 1947, creó el Banco Central de la República Dominicana, el Banco Agrícola, el Banco de Reservas, es decir, todos los mecanismos de la financiación del Estado. Se creó los mecanismos de recaudación impositiva, es decir, todas las formas de que el Estado poderse abastecer. Igualmente se construyeron más de 5.000 escuelas, se construyeron hospitales, carreteras, las infraestructuras indispensables a la conformación de un Estado controlado, pero fue naturalmente bajo la sombrilla de esta dictadura, que a su vez tenía muchas de las características de las dictaduras totalitarias que imperaron en los años 30. Por ejemplo, tenía el control político total del país, había un partido único, no había libertad de partido, no había libertad de expresión del pensamiento, ni libertad de reunión, ni libertad de asociación. Todas las asociaciones, todos los llamados aparatos ideológicos del Estado, de los que habla Luis Althusser, la escuela, los medios de comunicación, los periódicos, las instituciones sociales, las asociaciones, los gremios, todos estaban controlados por el régimen. O sea, de momento teníamos que hablar de que el régimen tenía un control social total del país, un control de todas las comunicaciones, de todos los mecanismos de difusión y divulgación de la palabra. Al mismo tiempo tenía un control de los intelectuales, es decir, de la gente que iba a hablar en público o podía transmitir ideología. De hecho, se habían creado, todos estaban asociados en el Partido Dominicano, la gran mayoría, un 99%. Los que no estaban bajo arresto domiciliario y los otros estaban fuera del país. Igualmente, tenemos que el régimen tenía el control del espacio territorial, es decir, que había una especie de vigilancia total en cada una de las entradas y salidas de las poblaciones, lo cual le permitía al régimen saber los tipos de desplazamientos que hacían las personas de un punto a otro, porque tenían que anunciarse en un retén de control, y ya una vez situados en un barrio o una comunidad, había entonces otro control que lo ejercía una institución llamada el caliesaje, que en algunos países, igualmente totalitarios de izquierda, le llaman los comités de defensa de la revolución, que son la vigilancia de la población de los lugares hacia las personas que pueden estar en un barrio, de lo que puedan decir, de lo que puedan divulgar, de lo que puedan hablar, de lo que puedan colocar como afiches o cualquier tipo de otra labor que se considerase subversiva o atentatoria a la calidad del régimen. Igualmente tenía el control de toda la economía del país, es decir, los empleos en su gran mayoría. Trujillo mismo se convirtió en el principal empresario del país, tenía 2 ingenios de azúcar, unas 56 empresas, y evidentemente eso lo convertía en el mayor empleador. Pero aparte de eso, los empleos del Estado, de las instituciones del Estado, también los controlaba él, y los empleos del sector privado, que era en comparación con el régimen bastante exiguo, también los controlaba él, porque él podía exigirle a cualquier empleador privado que no emplease a personas que fueran desafectas o enemigas de su régimen como tales. Entonces, frente a esto, pues estamos hablando de un régimen totalitario, porque tenía, además del control económico, del control político, del control territorial,
del control social, el control psicológico de la población, pues todo lo que se divulgaba y se difundía era exaltación de su obra de gobierno, lo que se difundía en las iglesias. Cada año más de 5.000 o 6.000 misas eran consagradas a la exaltación personal del generalísimo, y había una cantidad de intelectuales que en charlas y en otro tipo de actividades divulgaban su gloria. Lo mismo ocurría con los folcloristas, con los músicos que compusieron miles de merengues a su nombre. En todas las fiestas se tocaba letras de merengue que exaltaban su nombre, y también penetró el folclore, los decires populares, y llegó a impregnar la población a todos los niveles. Es decir, que ese régimen que se inicia en el 30 va a cambiar la fisonomía del país, y en lo que respecta a nuestras luchas interiores por la soberanía, en la primera fase que hemos definido, la fase de la lucha por la existencia del Estado Nacional, que comenzó con nuestra proclamación de independencia en 1844, que fue rematada 18 años después, cuando se proclamó la anexión a España y se produjo la primera desaparición del Estado Dominicano, y que fue restituida en 1865 con la restauración nuevamente del Estado Nacional, y que volvió a desaparecer en 1916 con la ocupación estadounidense durante 8 años, y que fue nuevamente restituida en lo que sería la Cuarta República en 1924, cuando asume la presidencia de la nación el presidente Horacio Vázquez, tras la ocupación de 8 años de los Estados Unidos. Trujillo, en cierto modo, va a encarnar la recuperación de esa soberanía, porque hacia 1941 se produce la recuperación del control de las aduanas del país, que era una tutela económica internacional establecida por la deuda exterior, que había terminado suprimiendo la soberanía de la República Dominicana. Esa desaparición de nuestra soberanía se había verificado durante todo el siglo XX, en sus comienzos, venía ya desde el siglo XIX, desde Báez se venía arrastrando la deuda de la Western Door, luego la deuda de la Regie, y luego la deuda de la San Domingo Improving, que terminó el presidente Ulises Ceró, quien fue ajusticiado el 26 de enero de 1899, entregándole la soberanía económica de la nación a la San Domingo Improving, y el gobierno del presidente Ramón Cáceres terminó refrendando un protocolo de intervención de las aduanas en 1906, la Convención de 1906. Todo eso concluyó en 1941, cuando se produce el Tratado Trujillo-Cordell-Hull. Pero quedaba pendiente, se venía arrastrando desde el comienzo del gobierno de Trujillo, del problema fronterizo. Nosotros con Haití teníamos, en principio, un problema de tipo Manuel, de existencia soberana. ¿Sí? Perdón, antes que entre a esa parte, la conformación que Trujillo hacía de cada ciudad, ¿cómo era? Por ejemplo, si tomamos de ejemplo a San Cristóbal, por ejemplo, nada más tenía una sola entrada y una sola salida. Exactamente, sí. En cada ciudad había un retén de control. Todavía, hasta después de Trujillo muerto, existía el control en el kilómetro 9 de la carretera Duarte. No sé si recuerda que había un control, porque había un destacamento en el cual la gente que iban a salir se anunciaban que iban a salir de la ciudad.
Y lo mismo en San Cristóbal, en la entrada de San Cristóbal había un destacamento que todo el que iba a ir de Santo Domingo a San Cristóbal se anunciaba, era anotado escrupulosamente por los custodios que decían fulano de tal va con dirección a Baní, ha pasado por San Cristóbal, entró por San Cristóbal a tal hora. Y ahí decían los nombres de las personas que iban en ese vehículo. O sea, que era un control estricto. Era un control estricto como y todas las ciudades eran así, entrada y salida. Entrada y salida. Y por eso en las ciudades todavía, si te fijas bien, en todas las ciudades dominicanas todavía, en las entradas de los pueblos hay un destacamento. Sí. Cuando entrabas, por ejemplo, a Montecristi, lo primero que veía era el destacamento. Cuando entrabas a Cotuí, la primera entrada era el destacamento. Sí, cuando entraba a Asua, se veía entrando a Asua el destacamento, es decir, el cuartel de la policía. El cuartel, y ese cuartel se paraba el vehículo, había un retén y se anunciaba. Pero luego cuando la persona llegaba a donde iba a llegar, al sitio donde llegaba, había un sistema interno en esa barriada de control que llamaban el caliesaje, donde había mucha gente asociada. O sea, era un régimen totalitario, como ocurre hoy, por ejemplo, con los regímenes comunistas. Yo diría que su régimen se parece mucho a los regímenes comunistas de izquierda, aunque no era de izquierda, pero tenía todos los ingredientes. Partido único, culto a la personalidad, control económico total, control territorial total, control político, control de todas las formas de información y divulgación del pensamiento, control psicológico de la población, y al mismo tiempo todo eso se traducía en un régimen de opresión donde era muy difícil enfrentar. ¿Y el tema de los alimentos, cómo era esa parte? Bueno, el régimen producía, no era un régimen de hambruna. Trujillo empezó, él mismo lo dice al final en una entrevista, con un presupuesto de 5 millones y ya en las posibilidades de su régimen tenía un presupuesto de 150 millones. O sea que el país había crecido económicamente, había crecido por la creación de industrias, industria del vidrio, industria de aceite, industria de alimentos, de zapatos, de armas también, de ropa, de todo. De ropa, es decir, era un régimen cuya finalidad era la producción y además 2 ingenios de azúcar. Quiere decir, ¿cuáles eran esos 2 ingenios? Bueno, los ingenios del CEA, ¿verdad? Que era una corporación de ingenios, el ingenio CAE, el ingenio Jaina, el ingenio, es decir, los ingenios que habían sido de extranjeros y norteamericanos fueron pasando poco a poco, salvo el Central Romana, que era de los Vicini, digamos, al aura del régimen, a su pesebrera, y eso evidentemente lo convertía en un hombre poderoso. Era al mismo tiempo un poder económico y un poder militar, porque aunque era llamado el generalísimo, el dictador también tenía un aspecto civil, a veces vestía de civil, muy elegantemente, ¿no? Es decir, como impecable, un gran burgués. Impecable. Y a veces se ponía el traje de generalísimo. Sí. Es decir, que tenía esa doble versión singular en una dictadura. Okay. Entonces, esa dictadura tenía también el aspecto nacionalista. Trujillo nacionalizó la Corporación Eléctrica, o sea, iba a hacerlo también con la Corporación Telefónica al momento de su fallecimiento, pero no, al momento en que es asesinado no logra concluir esa parte, pero todo el régimen tenía una especie de autarquía, de un régimen, una economía basada en el azúcar, ¿verdad? Éramos grandes exportadores de azúcar, y al mismo tiempo en una serie de servicios que eran provistos por una enorme capacidad industrial, entre ellos la mayor finca del Caribe, la Hacienda Fundación, que era un inmenso emporio de cárnico, láctico, lo cual evidentemente también redundaba
en tratar a su vez de poner el país en el crecimiento de sus negocios, es decir, para acrecentar sus propios negocios de exportación y de producción de alimentos y de bienes. Manuel, cuando te interrumpí ahorita, iba a caer nuevamente en el tema de la seguridad de la frontera, 1936, más o menos por ahí iba. Exactamente, es decir, mira, digamos que en el caso que nos compete, que es el caso de nuestras relaciones con Haití, el país del cual nos independizamos en 1844 y contra el cual tuvimos 12 años de guerra para mantener esa independencia que cayó fulminada en 1861 y restaurada en 1865. En este caso específico, después de 1876, o sea, después de la intervención del gobierno de Ignacio González y Santín, que ya marca el fracaso del último intento de anexión a un gobierno extranjero iniciado por Buenaventura Báez, la República Dominicana firmó el tratado en 1874, 2 años antes de esta tentativa, de amistad y navegación con Haití. Ese tratado se le arrendó a los haitianos porque ellos habían prácticamente ocupado y tenían más poder militar que nosotros en ese momento, y además teníamos una discusión fronteriza permanente con Haití. Se le arrendó una parte importante de tierras del departamento del centro. Pero todo eso bajo la base de que las fronteras dominicanas reconocidas internacionalmente eran las fronteras de Aranjuez, las fronteras de 1777 del siglo XVIII, hechas entre el rey, el enviado, el regente del régimen de Carlos III, el conde de Florida Blanca, y del marqués de Ossún en representación del rey de Francia. Esas fronteras establecieron 220 bornes, y en esa frontera Haití tenía 21.087 kilómetros cuadrados. Esas son las fronteras de Aranjuez. Ahora bien, un siglo después, los haitianos, ya concluida, digamos, la independencia de ambos países, ¿no? Estando ambos países como estados soberanos, los haitianos comenzaron un proceso de ocupación del territorio dominicano, de Capotillo, de Hincha, de Rancho Mateo, de toda la zona central que correspondía a nuestro país, y esa situación se materializó de manera, digamos, subrepticia en el Tratado de 1874, en el cual la República Dominicana le arrendó territorio a Haití, y posteriormente, tras la muerte de Lilis, que fue un impulsor del tratado de navegación y amistad, los dominicanos comenzaron un periodo de búsqueda de una definición del territorio de la República Dominicana como tal. Es decir, qué éramos lo que teníamos en posesión nuestra como República Dominicana, y los haitianos en esas circunstancias fueron con los dominicanos, aceptaron ir a una discusión ante el Papa. Y todo el trabajo de Emiliano Tejera y de Enrique Enríquez era justamente ese, es decir, el establecer los derechos territoriales de la República Dominicana y el restaurar lo que ya se había reconocido como una frontera preestatal entre ambos países, porque nosotros tuvimos, antes de ser Estado, teníamos ya frontera, que era la frontera de Aranjuez. Los haitianos, de manera muy astuta, desconocieron las conclusiones papales. Los dominicanos fueron al Papa, pero los haitianos desconocieron al Papa
y se fueron entonces a un periodo de ocultar por todos los medios posibles esa situación, y lo que hicieron fue que desconocieron esa mediación y comenzaron un proceso de negación de esa frontera. Entonces, eso hizo que los dominicanos, en época de Horacio Vázquez, fueran a un restablecimiento de allá en la frontera, y se hizo el Tratado del 29, el Troncoso de la Concha, Peñavalle, Miguel Coco, Manuel B. Gautier. Todos ellos trataron, Efrón Gautier, de darle un contenido a esa frontera, y lograron en un 90% deslindarla con Haití, pero tuvieron que renunciar a lo que había sido el territorio dominicano. O sea que la República Dominicana ya en el 29 ha perdido 5.000 y tantos kilómetros cuadrados, porque los haitianos habían colonizado ese territorio y se negaban a reconocer los derechos de la República Dominicana que venían del Tratado de Aranjuez. Trujillo en el 30 retoma las negociaciones, establece una amistad con los haitianos, visita Haití 4 veces, va a San Vin igualmente 4 veces, y se produce una especie de amistad, y en el 36 se firma el adendum de la frontera dominicana, es decir, se resuelven las 5 dificultades planteadas por los haitianos, y para resolverlas y crear un mecanismo de comunicación interna, se crea la carretera internacional de 48 kilómetros de longitud, para que las comunicaciones entre la provincia dominicana no quedaran interrumpidas, porque los haitianos habían tomado todo lo que era Capotillo abajo y el Valle de la Miel. Posteriormente a esa situación, pues una vez que el país ya ha perdido 6.000 y tantos kilómetros cuadrados, entonces Trujillo es exaltado como Premio Nobel de la Paz por los haitianos, y los haitianos comienzan un periodo de colonización de la frontera dominicana. Toda la parte, porque Cuba expulsó a más de 80.000 haitianos en el año 36, la pentarquía, y esos haitianos se creyeron dueños de la parte dominicana que había sido recién trazada, y se produjo entonces el fenómeno que se llamó el desalojo, algunos llamaron también el corte, que fue la matanza de haitianos de 1937 durante 4 días con armas blancas por cuadrillas de campesinos. Bueno, Manuel, el tiempo pasó, ya ahí quedamos prácticamente listos. 1937 nos quedó parte de las obras más importantes de Trujillo, como el Palacio Nacional, que hoy está en una lista, está en todos los medios, y todos los puntos esenciales de nuestra historia han sido tocados en el día de hoy por nuestro invitado, Manuel Núñez Asensio, y que con este escenario planteado de 1937, pues Trujillo en realidad le da la soberanía de lo que es la frontera y de lo que es que hoy todavía, oigan bien, hoy estamos luchando por la creación de esa misma frontera de 1937 con esto del muro y de la valla perimetral, que sería la parte que finalmente da una línea definida para la identidad de la República Dominicana. Dar las gracias como siempre a Manuel Núñez por esta importante comparecencia, porque cuando no se habla de la historia como es, se tienden a cometer los mismos errores. Así que la gracias a Manuel por esta intervención el día de hoy, formidable, y la gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Bendiciones para todos. La mamá estamos 2 años.